La concurrida terminal del Aeropuerto Internacional bullía con el caos de las maletas rodantes, los anuncios de embarque y el leve aroma a café tostado que llegaba desde la cafetería cercana. Elena Hart, de 26 años, estaba sentada cerca de la puerta 34, aferrada a una maleta de mano desgastada que había visto días mejores. Sus hombros se curvaban hacia adentro, como si intentara hacerse lo suficientemente pequeña como para desaparecer entre la multitud de viajeros. Sus vaqueros estaban descoloridos y su jersey era de segunda mano. Sin embargo, sus ojos transmitían una tranquila determinación que hablaba de años pasados sobreviviendo en silencio en lugar de siendo celebrada. Simplemente estaba esperando su vuelo de la tarde, nada más y nada menos. Al menos eso era lo que ella pensaba. De la nada una risa atravesó el murmullo constante de la terminal. Elena se quedó paralizada. Conocía esa voz. Jason, el hombre con el que una vez creyó que pasaría el resto de su vida, se acercó con confianza hacia ella, con una morena alta agarrada a su brazo. El vestido de la mujer brillaba como plata líquida bajo las luces fluorescentes, mientras que el traje a medida de Jason gritaba éxito y riqueza. Él vio a Elena detenida y una sonrisa burlona se dibujó en sus labios. Sus ojos recorrieron de arriba abajo el sencillo atuendo de ella antes de lanzarle la puñalada. «Sigues siendo la misma don nadie, ¿eh?» Su voz tenía el volumen justo para que la gente cercana levantara la vista. Las mejillas de Elena se sonrojaron. Sintió como si le hubieran sacado el aire del pecho. Los recuerdos de los años que le había dedicado, los sacrificios que había hecho, las noches que había pasado creyendo en un futuro que nunca llegó. Todo se derrumbó en un solo instante bajo su cruel mirada. Sus manos temblaban mientras la humillación la envolvía como una enredadera asfixiante. La nueva novia de Jason soltó una delicada risa, disfrutando claramente del espectáculo de Elena retorciéndose. En el abismo de la desesperación y la vergüenza, los ojos de Elena buscaron desesperadamente una vía de escape. Fue entonces cuando se fijó en el hombre sentado a un asiento de distancia, alto y de hombros anchos, absorto en la lectura de algo en su teléfono. Sin pensar, impulsada solo por el instinto, se inclinó ligeramente hacia él y le susurró con voz temblorosa, pero con un destello de rebeldía. «Finge abrazarme, por favor». El hombre levantó la vista. Eran de un llamativo tono gris tranquilo, pero imponente. Por un instante, Elena temió que él la ignorara, dejándola ahogarse en las burlas de Jason. En cambio, con un solo movimiento fluido, deslizó su brazo alrededor de sus hombros y la atrajo suavemente hacia su pecho. La calidez de su abrazo la sorprendió, al igual que el leve aroma a cedro y cuero que desprendía su chaqueta. La sonrisa burlona de Jason se desvaneció y sus palabras se quedaron atascadas en su garganta. La morena que estaba a su lado parpadeó claramente, tomada por sorpresa. Elena apenas se atrevía a respirar. Su corazón latía con tanta fuerza que pensó que el desconocido podría sentirlo a través de su camisa. La transformación del ambiente fue inmediata. Los viajeros que estaban cerca se detuvieron en seco. Algunos levantaron sus teléfonos para capturar la sorprendente escena. En un abrir y cerrar de ojos, la tímida joven con una maleta gastada ya no era invisible. Estaba en los brazos de un hombre cuya presencia irradiaba una autoridad tranquila, como si hubiera nacido para dominar cualquier lugar al que entrara. Elena no podía saber que esa única petición impulsiva desencadenaría una serie de acontecimientos que se escaparían de su control. Tampoco podía imaginar que el desconocido que la sostenía era Alexander Kane, un multimillonario solitario cuyas decisiones habían dado forma a la industria aérea que los transportaba. Por ahora, lo único que sabía era que, frente a la cruel risa de Jason, ya no estaba sola. Elena se sentó rígida en el círculo de sus brazos, con la mente acelerada por el pánico y la incredulidad. No había pensado en lo que estaba haciendo, simplemente había reaccionado, aferrándose al primer salvavidas que había encontrado en la tormenta de burlas de Jason. Sin embargo, el desconocido a su lado había respondido con una calma y una seguridad tales, como si estuviera interpretando un papel que había ensayado toda su vida. Su agarre no era posesivo, sino firme y protector,
de una forma que la sorprendió más que la crueldad de las palabras de Jason. Mientras Jason y su brillante acompañante se movían incómodos, Elena se dio cuenta de que el equilibrio de poder en esta pequeña colisión social había cambiado por completo. La mujer que hacía unos momentos se había reído de ella, ahora jugueteaba nerviosamente con su bolso. Sus ojos se movían rápidamente entre la sonrisa vacilante de Jason y el hombre alto cuyo brazo descansaba casualmente sobre los hombros de Elena. Jason tragó saliva, sin saber muy bien qué hacer a continuación. Intentó recuperarse, forzando una risa frágil. «Elena, ¿quién es esta?» Su tono era burlón, pero sus palabras delataban cierta inseguridad. Elena abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Su pulso se aceleró y se le hizo un nudo en la lengua. Antes de que pudiera balbucear algo incómodo, el desconocido habló con mesurada tranquilidad. Su voz era profunda y deliberada, y transmitía una autoridad silenciosa que acalló el ruido a su alrededor. Su novio. Dos palabras pronunciadas sin vacilar cortaron el aire como una espada. La expresión de Jason se derrumbó en un silencio atónito, su arrogancia sacudida por la casual declaración. La morena que tenía del brazo parpadeó rápidamente, claramente desprevenida ante el cambio en la dinámica. El corazón de Elena dio un vuelco violento en su pecho. El calor le subió a las mejillas y durante un segundo aterrador se preguntó si debía negarlo, corregir la mentira, explicarse. Pero cuando miró al desconocido, sus ojos la tranquilizaron. No había ninguna sonrisa burlona, ninguna burla en su rostro, solo una resolución tranquila y protectora, como si le estuviera diciendo, sin palabras, que podía apoyarse en él, que estaba a salvo en ese momento. Jason balbuceó, tratando de recuperar el control de la situación. «Bueno, enhorabuena», dijo con una sonrisa burlona. «Al final has conseguido mejorar tu situación». Su intento de sarcasmo no tuvo mucho éxito. La morena apretó con fuerza su brazo, tirando de él como para alejarlo de una batalla que estaba perdiendo rápidamente. Sin embargo, el orgullo de Jason no le permitía retirarse. Se acercó más, bajando la voz para que solo Elena y el desconocido pudieran oírlo. «Es curioso que nunca lo hayas mencionado». Elena contuvo el aliento. La vergüenza amenazaba con abrumarla, pero el desconocido respondió con suavidad antes de que ella pudiera derrumbarse. «Quizás ella pensó que no merecía saberlo», dijo con frialdad, sin apartar la mirada del rostro de Jason. Jason apretó la mandíbula y los músculos se le tensaron mientras su máscara de superioridad se resquebrajaba. Con un bufido de frustración, se dio la vuelta bruscamente y arrastró a su acompañante con él. Desaparecieron entre la bulliciosa multitud, pero no sin antes lanzar Jason una última mirada fulminante a Elena. Una mirada que prometía que no olvidaría aquella humillación. Elena se quedó paralizada, con el cuerpo rígido contra el calor del abrazo del desconocido. Se sentía como si hubiera entrado en una historia a la que no pertenecía. Poco a poco, él la soltó, dejando que el frío la invadiera. Ella miró sus manos, luchando por encontrar las palabras. «Gracias», susurró finalmente, con una voz tan suave que se preguntó si él la habría oído. Él dejó a un lado su teléfono y se inclinó ligeramente hacia ella, con sus ojos grises fijos en ella. «Parecía que necesitabas que te salvaran». La sencillez de su respuesta la dejó momentáneamente sin palabras. La mayoría de los hombres con los que se había encontrado se habrían burlado de su desesperación o se habrían aprovechado de la situación, pero su tono no contenía ningún juicio, solo un tranquilo reconocimiento de lo que acababa de suceder. Elena se atrevió a mirarlo más de cerca. Sus rasgos eran afilados pero serenos, el tipo de rostro que atraía segundas miradas sin exigir atención. Tenía el pelo oscuro, peinado hacia atrás con pulcritud, pero ligeramente revuelto, como si se hubiera pasado la mano por él demasiadas veces. Su traje era de un discreto color carbón, con un sutil brillo, el tipo de tejido que susurraba riqueza a quienes sabían reconocerlo. Sin embargo, no llevaba el traje como siempre lo había hecho Jason, haciéndolo alarde de él como si fuera una armadura. Lo llevaba como si fuera simplemente lo que se había puesto esa mañana. Una segunda piel que ni notaba ni le importaba. La mente de Elena intentó situarlo.
quizá un hombre de negocios o un ejecutivo. Sin duda, alguien exitoso, pero no encajaba con la imagen llamativa de los hombres que Jelly o Jason siempre habían idolatrado. Este hombre irradiaba algo más tranquilo, más estable, más peligroso. Aún así, para ella no era más que un desconocido que había mostrado una amabilidad inesperada. «Soy Elena», logró decir, esbozando una tímida sonrisa. Sus labios se curvaron en un leve eco de sonrisa. «Alexander», repitió el nombre en silencio, dejándolo asentarse en su memoria. Alexander, un nombre fuerte y anticuado que pertenecía a alguien que se había labrado su propio camino. Ella quería preguntarle más para entender por qué había intervenido, pero su valor flaqueó. Él tampoco parecía ansioso por explicarse, ni por su atención, volviendo momentáneamente a su teléfono. El silencio se extendió entre ellos, no incómodo, pero cargado de la conciencia de que algo significativo acababa de ocurrir. Los pensamientos de Elena divagaron. Recordó todas las veces que Jason se había burlado de sus sueños de dedicarse a la enseñanza, todas las risas despectivas cuando ella hablaba de querer construir una pequeña vida llena de significado en lugar de dinero. Recordó cómo la había abandonado por alguien cuyo padre era dueño de una cadena de hoteles de lujo. Había creído sus crueles palabras de hoy porque se hacían eco de lo que ya temía sobre sí misma, que era invisible, ordinaria, una don nadie. Sin embargo, sentada junto a Alexander, sintió el primer destello de algo diferente. Él no la había mirado con lástima. No se había reído. Simplemente se había interpuesto entre ella y la humillación como si fuera lo más natural del mundo. Ella lo observó con el rabillo del ojo, preguntándose quién era exactamente. Su forma de hablar denotaba confianza, pero no la arrogancia de Jason. La forma en que miraba a Jason estaba llena de una autoridad que provenía de un lugar que Jason nunca entendería. Jason se nutría de las apariencias, pero el poder de este hombre parecía estar más profundamente arraigado en algo que no necesitaba ser alardeado. Elna no podía explicar por qué, pero sentía que su vida acababa de chocar con alguien extraordinario, solo que aún no sabía cuán extraordinario. La llamada de embarque resonó en la terminal, y el Elena sintió un escalofrío de temor cuando se dio cuenta de que Jason y su novia se dirigían hacia la misma puerta. El destino fue lo suficientemente cruel como para atraparlos en el mismo vuelo. Lo único que quería era desaparecer entre la multitud, pero Alexander se levantó a su lado con tranquila compostura, rozándole el codo con la mano en un gesto que parecía a la vez protector y autoritario mientras se unían a la fila para embarcar. Jason miró hacia atrás y entrecerró los ojos al ver que Alexander seguía a su lado. La morena le susurró algo al oído, con una sonrisa de satisfacción en los labios, y Jason se rió como si el juego acabara de empezar. El estómago de Elena se revolvió. Se dijo a sí misma que, una vez que el avión aterrizara, ese extraño espectáculo habría terminado, que podría volver a su tranquila vida y olvidar la humillación ardiente de aquel encuentro. Sin embargo, cuando la azafata escaneó la tarjeta de embarque de Alexander y lo acompañó a la cabina de primera clase, ocurrió algo inesperado. La azafata sonrió cálidamente a Elena y le indicó que pasara también, dando por hecho que ella iba con él. Alexander no corrigió el error. En cambio, le puso una mano en la espalda para estabilizarla y la guió hacia adelante con un toque ligero, pero firme, como si desafiara a cualquiera a cuestionarlo. La protesta de Elena se apagó en sus labios. Nunca antes había cruzado la cortina de terciopelo para entrar en primera clase. Los lujosos asientos de cuero, los amplios pasillos, el lujo silencioso le parecían otro mundo. Su equipaje de mano parecía vergonzosamente fuera de lugar cuando lo guardó debajo del asiento. Jason y su acompañante pasaron junto a ellos de camino a la clase business, y el rostro de Jason se ensombreció cuando la vio sentada junto a Alexander en la exclusiva cabina. Las cejas de su novia se arquearon con sorpresa antes de que murmurara algo que hizo que Jason apretara la mandíbula. Elena quería fundirse en el cojín del asiento, pero Alexander se recostó con una calma natural, abriendo una revista como si volar con ella fuera lo más natural del mundo.
El gesto fue pequeño, pero envió un mensaje que Jason no pudo ignorar. Él pertenecía a ese lugar y, por extensión, ella también. El corazón de Elena latía con fuerza en su pecho. Debería haberse sentido aterrorizada, pero en cambio sintió una extraña euforia. Por primera vez en años, la superioridad de Jason se había resquebrajado, y era por culpa de ese enigmático desconocido. La azafata ofreció champán, y Elena negó rápidamente con la cabeza, murmurando que no podía. Alexander aceptó 2 copas y colocó una en la bandeja delante de ella sin decir nada. Cuando ella lo miró con los ojos muy abiertos, él simplemente dijo: «No tienes que beberlo, pero no deberías sentarte aquí actuando como si no pertenecieras a este lugar». Su tono era natural, no desagradable, pero la impactó profundamente. Había pasado gran parte de su vida disculpándose por ocupar espacio, por no ser suficiente. Y aquí había un hombre que insistía sin palabras en que sí pertenecía a ese lugar. El avión despegó con el rugido de los motores y las luces de la ciudad menguando bajo ellos. Elena miró por la ventana, su reflejo temblando contra el cristal. La presencia de Alexander a su lado le resultaba abrumadora, un recordatorio constante de que la simple petición que había susurrado había puesto en marcha algo que no podía controlar. Quería preguntarle quién era realmente, pero el miedo le impedía hablar. En su lugar, Jason respondió a la pregunta por ella, aunque no de forma directa. Una hora después del despegue, Jason se paseó por el pasillo con la excusa de estirar las piernas. Se detuvo cerca de su fila, apoyó una mano en el reposacabezas que tenían delante y esbozó una sonrisa llena de falso encanto. «Así que, Alexander Kane», dijo con naturalidad, fingiendo que el nombre se le acababa de ocurrir. «Me parecía que te reconocía». Elena contuvo el aliento y giró la cabeza hacia Alexander. El nombre no le decía nada, pero por la forma en que Jason lo dijo, parecía tener importancia, como si hubiera descubierto una revelación. Alexander levantó la vista con frialdad y sin inmutarse. Jason sonrió con aire burlón, disfrutando de la confusión de Elena. «No te gusta mucho la publicidad, ¿verdad? Supongo que por eso nunca te mencionó». Alexander cerró la revista con deliberada calma y miró a Jason directamente a los ojos. «Quizás ella tiene cosas mejores de las que hablar que el dinero». Jason se sonrojó. El golpe le había afectado más de lo que quería admitir. Murmuró algo entre dientes y regresó a su asiento, mientras la morena le tiraba del brazo con un suspiro de exasperación. Elena se volvió hacia Alexander, con los labios entreabiertos por la sorpresa. «¿Quién eres realmente?», susurró. Él la miró durante un largo momento antes de responder. «Alguien que prefiere no ser definido por los titulares». Eso fue todo lo que dijo, y aunque solo sirvió para aumentar el misterio, Elena intuyó que no era el momento de insistir. Durante el resto del vuelo, las miradas de Jason la quemaban en la espalda, pero la tranquila presencia de Alexander la protegía. Empezó a fijarse en pequeños detalles, como la forma en que los auxiliares de vuelo se dirigían a él con un respeto inusual, las miradas furtivas de los demás pasajeros, la autoridad natural de su postura. Fuera quien fuera, no era una persona corriente, y estar a su lado significaba que el mundo tampoco la vería como una persona corriente. Cuando el avión aterrizó, la mente de Elena era un torbellino de preguntas que aún no podía formular. Solo sabía una cosa con certeza. Una sola petición susurrada había lanzado su vida a una corriente que ya no controlaba, y Alexander Kane era la tormenta en el centro de ella. En el momento en que las ruedas del avión tocaron tierra, el alivio de Elena duró poco, porque cuando los pasajeros comenzaron a recoger sus pertenencias, se dio cuenta de que Jason se quedaba en el pasillo, fingiendo ajustar su bolsa mientras le lanzaba miradas punzantes a su fila. Ella se encogió instintivamente, pero Alexander se levantó con mesurada tranquilidad, adelantándose ligeramente a ella como para protegerla de la atención no deseada. Ese simple gesto desató algo en su pecho, porque nadie se había interpuesto antes entre ella y la crueldad de Jason. Mientras salían del avión, la mente de Elena repitió la burla de Jason de hacía un rato. Las palabras seguían siendo lo suficientemente afiladas como para herir. «Sigue siendo la misma don nadie».
Odiaba haberle creído, en parte porque durante años la habían tratado como si fuera invisible. De pequeña había soñado con enseñar a los niños y había luchado con uñas y dientes, con trabajos a tiempo parcial y noches interminables de estudio, para obtener su título. Jason se había reído de ella cuando le dijo que quería inspirar a las mentes jóvenes. Los sueños no pagan las facturas, le había dicho. Nunca serás más que una persona normal. Y sin embargo, ella lo había amado y se había aferrado a la idea de que, bajo su arrogancia, algún día él vería su valor. En cambio, él la había abandonado por alguien con riqueza y conexiones, dejando su corazón vacío y su fe en sí misma fracturada. Ahora él estaba allí de nuevo, esgrimiendo su desprecio como una espada que reabría heridas que apenas habían cicatrizado. Mientras Elena seguía a Alexander por la terminal, le susurró una tranquila disculpa por arrastrarlo a su drama. No tenías por qué hacerlo. Él la miró, con una expresión indescifrable. Tú me lo pediste, dijo simplemente, como si eso lo explicara todo. Caminaron en silencio hasta que ella se atrevió a preguntarle qué había querido decir Jason en el avión. Te llamó Alexander Kane. Alexander apretó la mandíbula brevemente antes de responder. Le gusta el sonido de los nombres que cree que tienen poder. Elena ladeó la cabeza, confundida. ¿Quieres decir que no es cierto? Sus dos ojos se suavizaron, pero su voz se mantuvo firme. Quiero decir que el poder solo es peligroso cuando la gente cree demasiado en él. Entonces se dio cuenta de que él no había negado el nombre, solo el peso que Jason había intentado darle. Antes de que pudiera indagar más, llegaron a la zona de recogida de equipajes, donde las cámaras de los blogs de cotilleos ya estaban tomando fotos. La presencia de Alexander llamaba la atención, lo quisiera él o no. Elena mantuvo la mirada baja, con las mejillas ardiendo de vergüenza. Ella no era nadie con sus vaqueros gastados y su jersey, pero estar a su lado la convertía en una historia que la gente quería contar. Cuando estallaron los flashes, se sintió expuesta y frágil. Alexander se inclinó hacia ella y le susurró al oído. No dejes que vean que te asustas. Eso es lo que quieren los hombres como él. Las palabras le llegaron al alma. Llevaba años asustándose, encogiéndose, disculpándose. Por una vez, enderezó los hombros, aunque sus manos seguían temblando. Más tarde, en el elegante sedán negro que esperaba fuera, finalmente le preguntó lo que había estado reprimiendo. ¿Por qué me ayudaste realmente? Alexander estudió su reflejo en la ventana tintada antes de responder. Porque sé lo que se siente cuando alguien que una vez dijo que se preocupaba por ti se burla de ti. Su confesión fue tranquila, despojada de la armadura que ella le había visto llevar. Intrigada, presionó suavemente. Alguien también te hizo daño. Su mirada se oscureció mientras asentía con la cabeza. Confié en una mujer que no me veía más que como un peldaño. Cuando me negué a ceder, tomó lo que pudo y se marchó. Esa traición me enseñó más sobre la lealtad que cualquier acuerdo comercial. Elena escuchó, con el corazón dolorido por la cruda verdad que se escondía bajo su apariencia serena. Entonces vio no solo a un desconocido poderoso, sino a un hombre que llevaba cicatrices invisibles, muy parecidas a las suyas. Sus historias, aunque diferentes, compartían el mismo hilo conductor de traición y pérdida. Darse cuenta de ello la inquietó, despertando algo frágil pero innegable. Esa noche, mientras repasaba los acontecimientos en su mente, las burlas de Jason aún le dolían, pero ya no la definían porque, por primera vez, alguien se había puesto a su lado y había visto su dolor sin restarle importancia. Al día siguiente, cuando regresó al aeropuerto para tomar un vuelo de conexión, Jason volvió a aparecer en la sala. Su arrogancia se había agudizado por los celos. Lanzaba insultos apenas disimulados como bromas. Alexander respondía a cada uno de ellos con una compostura tranquila e inquebrantable, protegiéndola de la crueldad. Su presencia se convirtió en un muro en el que ella podía apoyarse y por primera vez en años, Elena sintió una leve chispa de valor. Se dijo a sí misma que seguía siendo un juego, que seguía siendo una farsa, pero la calidez que sintió cuando la mano de Alexander rozó la suya le decía otra cosa. Cuando aterrizó su vuelo de conexión,
Elena creyó que podría volver discretamente a su vida cotidiana, pero el destino tenía otros planes. Las fotos del aeropuerto en las que Alexander la rodeaba con el brazo ya habían inundado las redes sociales durante la noche. Los titulares gritaban sobre la misteriosa joven que viajaba con el multimillonario solitario que casi nunca aparecía en público. Misteriosa profesora sale con multimillonario solitario, decía un blog, mientras que otro especulaba que era una espía disfrazada. El teléfono de Elena no paraba de vibrar con mensajes de colegas, alumnos e incluso parientes lejanos, todos exigiendo respuestas que ella no tenía. Se sentó en una cafetería cerca de la terminal de llegadas, con las manos temblorosas alrededor de un vaso de café, mientras Jason pasaba junto a la mesa con una sonrisa burlona que le dolía más que cualquier titular. Así que así es como sigues adelante, se burló, aferrándose al dinero, tal y como todos decían que harías. Su novia se rió con crueldad, y el sonido hizo que a Elena se le revolviera el estómago. Quería gritar que no era cierto, que ella nunca había pedido nada de esto, pero se le cerró la garganta. Antes de que pudiera derrumbarse, Alexander apareció detrás de ella, con una voz baja pero lo suficientemente aguda como para acallar la alegría de Jason. Déjala en paz. Jason se enfureció, vacilando ante la tranquila autoridad de Alexander. Por una vez, Jason no tuvo una respuesta ingeniosa. Solo un ceño fruncido mientras se alejaba arrastrando a su compañero. Elena parpadeó mirando a Alexander, dividida entre la gratitud y el agotamiento. «No tienes que seguir rescatándome», susurró. Sus ojos grises buscaron los de ella con una firmeza que le hizo doler el pecho. «Ya no tenemos que fingir», dijo en voz baja. «Pero si quieres, seguiré haciéndolo hasta que dejen de burlarse de ti». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de un significado tácito. Eleaya Nena sabía que debía poner fin a la farsa y marcharse antes de que los rumores la consumieran, pero el recuerdo de la cruel risa de Jason aún le quemaba como ácido. Si se marchaba, confirmaría todos los insultos que él le había lanzado. Respiró hondo y asintió con la cabeza. «Está bien, seguiremos fingiendo». Alexander inclinó la cabeza como si no esperara otra cosa. Los días siguientes transcurrieron como un sueño del que no podía despertar. Los paparazzi lo seguían, tomando fotos de momentos casuales que parecían íntimos a través de la lente. Un simple café compartido en una cafetería tranquila se convirtió en un titular sobre el nuevo romance del multimillonario. Elena se sonrojó ante los susurros a su alrededor en la escuela, donde sus compañeros la miraban con envidia o sospecha. Sin embargo, en medio del caos, Alexander se mantuvo firme e inquebrantable. La acompañaba con un brazo protector en los actos públicos y respondía a las preguntas invasivas con evasivas serenas. Para los demás, parecía fácil, pero Elena sentía la tensión en cada latido de su corazón. Lo que comenzó como un acto desesperado de supervivencia se había convertido en algo mucho más grande de lo que cualquiera de los dos había previsto. Y en algún lugar entre las sonrisas fingidas y las palabras de tranquilidad susurradas, ella sentía que su guardia comenzaba a resquebrajarse cada vez que Alexander la miraba con esa intensidad silenciosa. Se preguntaba si él también sentía que la línea entre la simulación y la realidad se difuminaba. Una noche, después de esquivar otra oleada de periodistas, se escabulleron a un restaurante tranquilo, alejado del frenesí. La luz de las velas titilaba sobre la madera pulida y una suave música de piano flotaba en el aire. Elna miró fijamente el menú, pero su mente daba vueltas con dudas. «Esto es una locura», susurró más para sí misma que para él. «Solo soy una profesora, tú eres...» Se calló, incapaz de definir lo que él significaba para ella. Alexander dejó su copa sobre la mesa, sin apartar la mirada. «No eres solo cualquier cosa», dijo. «No dejes que nadie, ni siquiera yo, te convenza de lo contrario». La sinceridad de su voz rompió algo dentro de ella. Por primera vez en años, se sintió vista no como un fracaso, no como una don nadie, sino como una mujer cuyo valor no podía ser menospreciado. La actuación había comenzado como un escudo contra la humillación, pero ahora, sentada frente a él,
Elena sintió que la aterradora verdad se instalaba en su pecho. En algún lugar entre las sombras, entre las mentiras y los titulares, su corazón había empezado a creer en la actuación. Y a juzgar por la forma en que los ojos de Alexander se posaban en ella, sospechaba que el suyo también. La ilusión de control se hizo añicos rápidamente cuando la humillación de Jason en el aeropuerto se convirtió en una obsesión vengativa. Siempre se había alimentado de sentirse superior, y ahora ver a Elena al lado de Alexander le dolía como una herida infectada. En cuestión de días, comenzó a llamar a conocidos del mundo de los negocios, buscando información sobre el misterioso hombre que había desmantelado su orgullo sin esfuerzo alguno. Cuando la verdad salió a la luz, Jason casi se atraganta con ella. Alexander Kane no era solo un ejecutivo adinerado, sino el multimillonario solitario cuyo silencioso dominio de la industria aérea había transformado los viajes globales. Su influencia se extendía a salas de juntas a las que Jason solo podía soñar con entrar. La revelación lo enfureció y aterrorizó a la vez. Esa noche, Jason preparó su ataque con maliciosa precisión. Comenzó a susurrar al oído de cualquiera que quisiera escucharle, describiendo a Elena como una oportunista manipuladora que había atrapado a Alexander por su fortuna. No es más que una cazafortunas. Se burló de un antiguo colega, que luego repitió la afirmación a otros. Pronto, el rumor se extendió por la ciudad como un humo imposible de contener. Elena lo notó por primera vez cuando entró en la sala de profesores de la escuela y las conversaciones se interrumpieron abruptamente. Los colegas que antes le sonreían ahora intercambiaban miradas cautelosas. Una compañera murmuró entre dientes que algunas personas harían cualquier cosa por ascender. El pecho de Elena se oprimió mientras la vergüenza la inundaba. Quería gritar que no era cierto, que ella nunca había pedido nada de eso, pero las palabras se le atascaron en la garganta como piedras. Esa noche, durante la cena, se enfrentó a Alexander, con las manos temblorosas mientras agarraba su vaso de agua. «Dicen que te estoy utilizando», susurró con la voz quebrada. Él la estudió con una mirada que parecía atravesar las capas de miedo. «¿Es así?» La pregunta no era cruel, pero sí directa, y la obligó a enfrentarse a su propia incertidumbre. Abrió los labios, sorprendida. «Por supuesto que no. Nunca quise nada de esto». Él asintió lentamente, pero no le ofreció ninguna seguridad, y el silencio entre ellos era más ruidoso que cualquier acusación. Elna se levantó de la mesa con las lágrimas nublándole la vista, preguntándose si incluso él dudaba de su sinceridad. Días más tarde, la situación empeoró. Jason consiguió que un periodista ávido de escándalos publicara un artículo especulativo sobre la repentina conexión de Elena con Alexander. El titular gritaba sobre una profesora de ningún sitio que seducía a un multimillonario. El artículo sacaba a relucir sus modestos orígenes, tergiversando sus dificultades como prueba de desesperación. Elena se sentó en su estrecha cama, leyendo las palabras una y otra vez hasta que se le nubló la vista. Todos los sacrificios que había hecho, todas las horas de trabajo honesto, se reescribían como manipulación. A la mañana siguiente, los susurros la siguieron hasta el aula. Algunos padres exigieron reuniones, cuestionando si era un modelo a seguir adecuado. El director la citó con una sonrisa forzada y le explicó que, hasta que se aclararan los rumores, debía considerar la posibilidad de tomarse una excedencia sin sueldo. Elena caminó hacia casa bajo un cielo gris, con el corazón vacío. Al mismo tiempo, Alexander se enfrentaba a su propia prueba. Sus asesores le instaban a distanciarse de ella, alegando el riesgo potencial para su reputación y sus negocios. Se quedó de pie en su oficina, contemplando las luces de la ciudad, repitiendo en su mente la voz temblorosa de Elena. Recordó la humillación en sus ojos cuando Jason se burló de ella y el valor desesperado que le costó susurrar esa súplica. «Finge abrazarme, por favor». El recuerdo le dolió más de lo que esperaba. Se dio cuenta de que, al permanecer en silencio, estaba permitiendo que la misma crueldad la consumiera de nuevo. Sin embargo, su instinto, como hombre de negocios, le instaba a la cautela. Había sobrevivido a traiciones y adquisiciones hostiles al no confiar plenamente en nadie. ¿Podía creer realmente en ella?
Esa noche, Alexander caminó por su mansión llena de obras de arte de valor incalculable y pasillos vacíos, y sintió el peso de su soledad con más intensidad que nunca. El poder lo había aislado, pero no lo había protegido del dolor de la desconfianza. Mientras tanto, Elena se acurrucó en su sofá, mirando su teléfono mientras llegaban mensajes de antiguos amigos, llenos de lástima o desprecio. Susurró para sí misma en la oscuridad: no soy una mentirosa, no soy lo que dicen. Pero las palabras se disolvieron en el silencio. Pensó en poner fin a la farsa, en decirle al mundo que todo había sido un error, pero sabía que Jason saborearía su caída. Así que se aferró al delgado hilo de esperanza de que, de alguna manera, Alexander pudiera ver a través de la niebla de mentiras. Para ambos, la línea entre la simulación y la realidad se hizo más nítida y peligrosa. La farsa destinada a proteger a Elena de la humillación se había convertido en un campo de batalla en el que estaban en juego su dignidad y la confianza de él. La semana siguiente transcurrió como un sueño surrealista, en el que Elena se encontró cruzando umbrales que nunca había imaginado. Alexander la invitó a una cena que, al principio, parecía otro intento de protegerla de la tormenta de rumores. Pero cuando llegó, descubrió que se celebraba en su residencia privada, una extensa mansión de cristal y piedra situada en una colina con vistas a la ciudad. El coche que la recogió atravesó las puertas custodiadas por discretos guardias de seguridad, y la magnitud de la propiedad le dejó sin aliento. En el interior, los suelos de mármol brillaban bajo una cálida iluminación y las paredes estaban decoradas con pinturas abstractas que probablemente costaban más de lo que ella ganaba en una década. Siguió a Alexander por pasillos que parecían interminables, con sus zapatos gastados chirriando ligeramente contra la piedra pulida. Se sentía fuera de lugar, una intrusa en un mundo diseñado para personas que pertenecían a un escalón social más alto. Sin embargo, Alexander caminaba a su lado con una calma modesta, como si hubiera olvidado que era un hombre de enorme influencia. Le mostró una biblioteca llena de estanterías con libros en varios idiomas, un estudio repleto de maquetas de aviones y un comedor donde una mesa para dos parecía extrañamente íntima en contraste con el espacio cavernoso. Mientras lo observaba todo, se dio cuenta de que le estaban permitiendo echar un vistazo a su mundo oculto, un mundo protegido de las cámaras y las especulaciones. Durante la cena, una comida sencilla pero elegante, preparada por el personal, que desapareció silenciosamente después de servir, se atrevió a preguntarle por qué había elegido vivir así, lejos de los focos. Su mirada se posó en la vista de la ciudad antes de responder. La fama es ruido, prefiero el control. La afirmación era sencilla, pero transmitía toda la fuerza de su filosofía. Elena vio en él a un hombre que dominaba imperios, pero que había elegido la invisibilidad, un hombre que lo tenía todo excepto la confianza. Le preguntó por las maquetas de su estudio y, por primera vez, sus ojos se suavizaron mientras describía cómo de niño diseñaba aviones, dibujaba alas en los márgenes de sus cuadernos y soñaba con conquistar los cielos. Entonces se dio cuenta de que, bajo la armadura de la riqueza y el poder, seguía habiendo un niño que quería crear en lugar de dominar. La tarde se alargó y ella se atrevió a hacerle más preguntas. ¿Por qué me ayudas realmente? Él la miró a los ojos con una honestidad desarmante. Porque cuando Jason te miraba, veía la misma mirada que una vez vi en los ojos de alguien que quería destruirme. No podía permitir que eso volviera a suceder. Las confesiones la dejaron sin palabras, con el corazón tembloroso al darse cuenta de que sus heridas eran un reflejo de las suyas. Más tarde, mientras la acompañaba al coche, ella notó la soledad que lo envolvía, incluso en ese palacio de cristal. Su vida era una fortaleza, hermosa pero aislada, y por razones que aún no podía nombrar, ella quería atravesar esos muros. En los días siguientes, se vio arrastrada a su pesar cada vez más hacia su órbita. Los periodistas se hicieron eco de ello, pero la tranquila negativa de Alexander a hacer comentarios solo alimentó las especulaciones. Insistió en que ella lo acompañara a un evento corporativo para que la historia no se tergiversara aún más. Cuando ella entró en el gran salón de baile del brazo de él, el mundo pareció detenerse.
Las lámparas de cristal proyectaban una luz dorada sobre los vestidos y los smokines, y las conversaciones se interrumpieron cuando la gente reconoció al escurridizo Alexander Kane con una mujer que ninguno de ellos conocía. El corazón de Elena latía con fuerza, pero Alexander se inclinó lo justo para que sus palabras le rozaran la oreja. Camina como si estuvieras en tu sitio, porque lo estás. La afirmación le dio estabilidad a sus piernas y levantó la barbilla. A lo largo de la velada, él la presentó no como una acompañante conveniente, sino como alguien cuya opinión importaba, dirigiendo las conversaciones hacia su profesión y sacando a relucir sus ideas sobre la educación. Esa sutil elevación la dejó mareada, porque nunca antes nadie la había tratado en pie de igualdad en una sala llena de poder. Sin embargo, incluso en medio de las sonrisas brillantes, ella percibía las sombras. Los susurros se enroscaban como humo en los bordes de la sala. Las mentiras de Jason también habían llegado a estos círculos, y ella captó fragmentos de especulaciones que cuestionaban sus motivos. El dolor fue agudo, pero la mano firme de Alexander en su espalda la mantuvo anclada. En el viaje de vuelta a casa, el silencio se extendió entre ellos, cargado de verdades no dichas. Finalmente, ella murmuró que no pertenecía a su mundo. Él se volvió hacia ella con la mirada firme en la tenue luz del coche. Todo esto no significa nada si no puedo compartirlo con alguien real. En ese momento ella comprendió la profundidad de su soledad. Una soledad que la riqueza nunca podría curar. No sabía si podría salvar la brecha que los separaba, pero sabía con sorprendente claridad que quería intentarlo. La calma que habían construido a su alrededor se derrumbó cuando Jason asestó su golpe más duro hasta el momento. Furioso porque Elena se le había escapado de las manos, se puso en contacto con un conglomerado rival de la industria aérea. Hombres deseosos de herir a Alexander por cualquier medio disponible. Juntos idearon una historia diseñada para arruinarla. En cuestión de días, los titulares aparecieron en todos los principales medios de comunicación. Profesora manipula a multimillonario para obtener poder. Las fotos de Elena al lado de Alexander se tergiversaron para convertirlas en pruebas de una seducción calculada. Su modesto pasado se reformuló como una historia de ambición y codicia. La máquina del cotilleo la pintó como una intrigante que había orquestado todo, desde el abrazo en el aeropuerto hasta las apariciones en galas. En la escuela, las consecuencias fueron inmediatas. Los padres inundaron la oficina del director, exigiendo que sus hijos no recibieran clases de una mujer que ahora creían corrupta. Los alumnos susurraban versiones crueles de lo que habían oído en casa. Sus compañeros de profesión, que antes admiraban su dedicación, ahora apartaban la mirada cuando ella entraba en la sala. Al final de la semana, le pidieron que se tomara una baja indefinida hasta que el escándalo se calmara. Las palabras aplastaron su espíritu, cada sílaba desgarrando otra parte de su identidad. Caminó a casa bajo un cielo gris, con el sonido del tráfico amortiguado por los latidos de su corazón. En su apartamento, el silencio era insoportable. Intentó leer, pero las palabras se le nublaban. Intentó llamar a un amigo, pero ninguno respondió. El mundo que había construido sobre la honestidad y la tranquila determinación se derrumbaba a su alrededor. Mientras tanto, Alexander se enfrentaba a su propia presión. Los accionistas exigían respuestas, los asesores le instaban a distanciarse de Elena. Le advertían que seguir apoyándola podría desestabilizar las delicadas negociaciones. Él les escuchaba, pero su mente se negaba a olvidar la imagen de los ojos de Elena, abiertos por el miedo, pero llenos de obstinado coraje. Ya había visto antes el precio de la traición, pero nunca había sido testigo de cómo se utilizaba la inocencia como arma contra alguien que no lo merecía. La elección le desgarraba. Si cortaba los lazos con ella, podría preservar su imperio, pero la idea le dejaba vacío. Una noche, Elena se sentó en la oscuridad, con su teléfono vibrando con otro mensaje lleno de insultos y amenazas. Lo borró con manos temblorosas y luego se acurrucó, susurrando que ella no era quien decían que era. Pero cuanto más gritaba el mundo, más difícil le resultaba creer en su propia voz. Un golpe en la puerta la sobresaltó. Abrió la puerta y se encontró a Alexander allí de pie, con una expresión indescifrable.
Por un momento pensó que había venido a poner fin a la farsa. En cambio, entró y su presencia llenó el pequeño apartamento. Miró a su alrededor, al modesto espacio con libros apilados sobre la mesa y una manta gastada sobre el sofá. Luego volvió a mirarla. «Estás pagando el precio de mi silencio», dijo en voz baja. Se le hizo un nudo en la garganta. «Yo lo pedí», susurró. «Yo te metí en esto». Él apretó la mandíbula. «No, tú pediste un momento de dignidad. Eso nunca debería haberse convertido en munición para la crueldad». Se quedaron frente a frente en la penumbra. La distancia entre ellos estaba cargada de dolor y algo más profundo. Ella quería pedirle que lo detuviera, pero sabía que ni siquiera su riqueza y su poder podrían borrar las mentiras una vez que se habían arraigado. Lo único que podía hacer era sobrevivir a ellas. Jason, mientras tanto, se regodeaba en el caos. Filtró documentos falsificados que insinuaban transferencias bancarias secretas vinculadas a Elena, pruebas fabricadas con precisión quirúrgica por los rivales de Alexander. El público devoró la narrativa y pronto la historia pasó de ser un rumor a una indignación. Los manifestantes se manifestaron frente a la sede de Alexander exigiendo transparencia. Los periodistas acamparon en la puerta de Elena. Ella dejó de abrir la puerta. Sus comidas las dejaban fuera los servicios de reparto. Cada titular era como otra piedra lanzada contra sus frágiles defensas. Entonces llegó el golpe final. La Junta Escolar emitió un comunicado anunciando su suspensión en espera de una investigación. Su carrera, la vocación por la que había luchado con todas sus fuerzas, se esfumó en un instante. Esa noche se derrumbó. Se sentó en el suelo, aferrándose al sobre de la Junta, con las lágrimas empapando el papel, susurrando que no le quedaba nada. Fue en ese momento de vacío cuando Alexander regresó, con el rostro marcado por el agotamiento, pero con los ojos ardientes de determinación. «No dejaré que te destruyan», dijo, con una voz que transmitía una determinación que la sorprendió. Ella negó con la cabeza con amargura. «Ya lo han hecho». Él se arrodilló ante ella y le acarició suavemente la mano. «No mientras yo siga en pie». Ella lo miró a los ojos y por primera vez vio no solo a un hombre poderoso, sino a alguien desnudo, alguien que llevaba su dolor como si fuera el suyo propio. Y aunque la tormenta seguía rugiendo fuera, sintió que una chispa de esperanza se encendía en su pecho. Alexander se dio cuenta de que la única forma de detener la espiral era lanzarse él mismo al fuego. Durante años había evitado la publicidad, prefiriendo manejar los hilos de su imperio desde las sombras. Pero ver cómo destrozaban a Elena por el delito de mostrarle amabilidad despertó algo feroz en su interior. Convocó a su equipo de comunicación, ignoró sus nerviosas protestas y programó una rueda de prensa. Cuando llegó el día, las cámaras llenaron la sala y los periodistas susurraban con expectación. Elena observaba desde un lado, con el cuerpo tenso y el corazón latiendo con fuerza por el miedo. Temía que él se distanciara de ella públicamente para salvar su imperio. Sin embargo, cuando Alexander se acercó al podio, su mirada recorrió la multitud hasta encontrar la de ella y se mantuvo fija. Su voz era tranquila, pero transmitía una firmeza inconfundible. «Habéis oído los rumores», comenzó. «Habéis leído los titulares sobre manipulación y engaño. Pero la verdad es mucho más simple. Ella nunca fingió conmigo. Soy yo quien le rogó que se quedara». Un murmullo recorrió la audiencia mientras estallaban los flashes. Alexander continuó. «Le pedí que se quedara a mi lado porque, por primera vez en años, conocí a alguien que me veía como algo más que un nombre o una fortuna. Ella me dio honestidad cuando yo había olvidado lo que se sentía. Si hay alguien culpable, soy yo, por arrastrarla a esta tormenta». Elena tenía la vista nublada por las lágrimas y las rodillas débiles. Con esas pocas frases, él había desmontado toda la narrativa creada para destruirla. Jason, que se había deslizado hacia el fondo de la sala, palideció cuando los susurros comenzaron a volverse en su contra. Los periodistas que antes repetían con avidez sus rumores, ahora olían el aroma de una historia diferente, la traición de un examante celoso. En cuestión de horas,
Comenzaron a aparecer informes de investigación que relacionaban a Jason con documentos filtrados e inconsistencias, desentrañando las mentiras cuidadosamente fabricadas. Su sonrisa burlona desapareció, sustituida por una negación frenética. Pero el daño ya estaba hecho. La marea había cambiado. Elena sintió que se le quitaba un peso de encima, aunque las cicatrices de la humillación permanecían. Después de la conferencia, encontró a Alexander en la tranquilidad de su oficina. Se había aflojado la corbata y el cansancio se reflejaba en las líneas de su rostro. «¿Por qué lo arriesgaste todo por mí?», susurró ella, luchando por comprender la magnitud de lo que él había hecho. Él se volvió hacia ella con una expresión despojada de toda defensa. «Porque no podía ver cómo te destrozaban. A ti no». Esas palabras la conmovieron más profundamente que cualquier declaración de amor que hubiera imaginado, porque en ellas había una verdad tallada en el sacrificio. Ella se acercó con la mano temblorosa y rozó la de él. Por primera vez desde que comenzó la pesadilla, se permitió creer que no estaba sola, que alguien la veía de verdad. Su tacto se intensificó, atrayéndola hacia él, hasta que el espacio entre ellos desapareció. El beso que siguió no fue fingido ni teatral, sino el de dos personas que habían soportado la humillación, la traición y el miedo, y aún así se habían encontrado. Fue crudo y desesperado, pero también real. Esa noche no hablaron de Jason, ni de los titulares, ni de la incertidumbre del mañana. Solo hablaron con miradas y susurraron verdades, derribando en cada momento la barrera entre la simulación y la realidad. Elena permaneció despierta después, escuchando el ritmo constante de su respiración, maravillándose de cómo una sola súplica impulsiva en el aeropuerto la había llevado hasta ese momento. Sabía que aún le esperaban tormentas, que Jason no se rendiría sin luchar, pero ya no temblaba ante esa idea, porque cuando Alexander se había presentado ante el mundo y la había elegido, le había dado algo que Jason nunca podría quitarle. Le había devuelto la dignidad y le había dado un amor verdadero. Las semanas siguientes fueron como despertar de una pesadilla a un frágil amanecer. Las investigaciones sobre las pruebas falsificadas revelaron la connivencia de Jason con los rivales de Alexander, y el escándalo se alejó por completo de Elena. La simpatía del público se decantó a su favor cuando se difundió la verdad de que había sido víctima de mentiras maliciosas. Los padres que antes habían exigido su suspensión ahora le enviaban cartas de disculpa, y los colegas que habían evitado su mirada regresaban con sonrisas tímidas. Sin embargo, Elna no se apresuró a volver a su aula. Las heridas de la traición eran profundas y necesitaba redescubrir su fuerza a su manera. Alexander respetó su distancia, sin presionarla nunca, pero poniendo discretamente recursos a su disposición. Una mañana le entregó un documento, una propuesta para crear una beca en su nombre destinada a apoyar a niños de entornos desfavorecidos. «Quiero que tú decidas cómo funciona», le dijo simplemente. Se le llenaron los ojos de lágrimas al darse cuenta de que no le estaba ofreciendo caridad, sino confiándole un propósito. Juntos pusieron en marcha el programa y por primera vez, Elena sintió que estaba dando forma a algo más grande que ella misma. En la presentación pública, los periodistas esperaban que Alexander ocupara el centro del escenario, pero él dio un paso atrás y dejó que Elena pronunciara el discurso. Ante una audiencia de educadores y líderes comunitarios, ella habló con voz firme y clara. «Una vez me dijeron que era invisible, que mis sueños eran demasiado pequeños para importar. Pero he aprendido que la dignidad no se mide por la riqueza o el estatus. Se mide por el valor de mantenerse firme incluso cuando otros intentan silenciarte». La sala estalló en aplausos, no porque ella estuviera relacionada con un multimillonario, sino porque sus palabras resonaban con autenticidad. Después, Alexander la encontró entre bastidores, con orgullo, suavizando sus rasgos normalmente cautelosos. «Tú mereces estar en este centro de atención más que yo», le dijo, y por primera vez ella lo creyó. Pasaron los meses y el vínculo entre ellos se hizo más profundo. Ya no era una actuación, sino una tranquila relación basada en la resiliencia y la confianza.
Alexander seguía siendo una figura misteriosa para el mundo, pero para Elena ya no era el magnate intocable del que se hablaba en voz baja en las salas de juntas. Era el hombre que la había abrazado cuando ella se derrumbaba, que había elegido la verdad por encima de la conveniencia, que no la veía como una carga, sino como una igual. Su amor no borró las cicatrices, pero las transformó en prueba de supervivencia. Exactamente un año después de aquel fatídico día en el aeropuerto, regresaron juntos para tomar otro vuelo. Las cámaras seguían siguiéndolos, aunque el frenesí había disminuido, y los susurros seguían surgiendo allá donde iban. Mientras esperaban en la puerta de embarque, Elena se inclinó hacia él, con una sonrisa pícara en los labios. «Finge abrazarme otra vez», le susurró, repitiendo las palabras que los habían unido. La boca de Alexander esbozó una rara sonrisa que llegó hasta sus ojos grises. Sin fingir, nunca más. La atrajo hacia él sin dudarlo, y por una vez, ella no sintió el aguijón de las miradas curiosas ni el flash de las cámaras. Solo sintió la solidez de su abrazo, la certeza de que lo que había comenzado como un escudo desesperado contra la humillación se había convertido en un amor capaz de resistir las tormentas. En ese momento, el ruido de la terminal se desvaneció. El pasado con toda su crueldad se disolvió y el futuro se abrió como un horizonte esperando ser reclamado. Juntos dieron un paso adelante, no como un multimillonario y una profesora, ni como un escándalo y una historia, sino como dos almas que se habían encontrado en el lugar más inesperado y habían decidido construir algo real. Y para Elena, eso era un milagro. Nunca se había atrevido a soñar que una súplica susurrada para un abrazo fingido se convertiría en la base de una vida reescrita por